Detrás de los grandes blockbusters de Hollywood se encuentran algunas historias inquietantes que revelan el lado más oscuro de la más gigantesca industria audiovisual del mundo. El cine y la televisión han sido por años parte de nuestra cultura a nivel global, y este ha evolucionado en el aspecto técnico como artístico a lo largo de los años. Esto sin duda es algo cierto. Sin embargo, durante esta historia del séptimo arte podemos encontrar casos donde las grandes estrellas se han visto vulneradas por la maquinaria que mueve el negocio. Hoy voy a hablar de 3 casos que sin dudarlo nos ponen en evidencia todo lo que el ser humano es capaz de hacer sin importar el precio que deba pagar. Judy Garland es recordada como una gran estrella de su generación, siendo aclamada y referenciada como la pequeña Dorothy del Mago de Oz, papel que interpretó cuando apenas tenía 17 años. Sin embargo, su inicio en la actuación se remonta incluso más atrás. Desde que tenía 13 años fue forzada a iniciar en el camino de la actuación por una madre que la maltrataba y golpeaba para que ella se convirtiera en la mejor de cualquier forma, llevándola a tener desde esta edad una dieta en base a sopa y lechuga únicamente. Aún así, a sus 14, a Judy la trataban como una pequeña cerda con coletas. Además se cuenta que su progenitora la hastiaba de cigarrillos para poder controlar su apetito. Se llega a mencionar que le daba alrededor de 80 por día. Luego que ella fuese parte de la Metro-Goldwyn-Mayer, todo solo empeoró. Primero que todo, los ejecutivos de la MGM le decían que era de su propiedad, cosificando su persona como si de un objeto se tratara. Y esto no es algo menor, pues de esta forma se permitieron a sí mismos utilizarla como quisieron. Además, como ella misma lo contó, varios ejecutivos desde que ella era tan solo una chiquilla, la manoseaban inescrupulosamente, amenazando con poner fin a su carrera si hablaba. Según informes, se habla que en esta etapa es donde se le empezaron a suministrar anfetaminas y barbitúricos, algunos de los cuales se usaban para que ella pudiese dormir, algo que la destruiría fuertemente en el futuro. En el rodaje del Mago de Oz se cometieron muchos crímenes que son ampliamente conocidos, y en este rodaje ella lamentablemente tampoco sería la excepción. Su ex esposo reveló que los intérpretes de los Munchkins detrás de cámaras metían sus manos debajo de la falda de la protagonista en reiteradas ocasiones, incomodando de sobremanera a la actriz. Por otra parte, del lado de la producción tampoco hubo apoyo, sino más bien peores y duras críticas al considerarla bastante mayor para el papel y también muy gorda. Su solución fue entonces prohibirle la comida. Esto sería el inicio de una vida plagada de tragedias. A los 19 se casa, a los 20 sufre su primer aborto y a los 21 se divorciaba. Luego, a los 25 años, tras una crisis nerviosa, tuvo un intento por autodesvivirse, pues en esta época pasaba por una profunda depresión de la cual nunca se curaría. Aunque los médicos lo intentaron, sí, lo intentaron por medio de terapia de electroshock, lo que llevó por el contrario a años más tarde cometer un segundo intento por poner fin a su existencia. A los 35, sin poseer grandes recursos por ponerse demasiado vieja para cualquier producción de entonces, ningún estudio la quería contratar y esta contrae además hepatitis. Ya en el final de sus días se logró posicionar como una referente de la cultura LGBTIQ+, pero lamentablemente la sombra de su pasado seguía haciendo eco y finalmente en 1969 fallece por una sobredosis de barbitúricos, una adicción que desde El Mago de Oz hasta su paso por Mejor Vida se mantuvo presente. Una historia bastante trágica que muestra cómo detrás del maravilloso Technicolor se escondían métodos inhumanos que se creían iban a mejorar una obra, algo que no solo sucedió en la década de los años 40, sino que perduró durante años y años, pues era algo que se justificaba, como se justificó durante tanto tiempo el maltrato hacia los actores que suministraba el aclamado director Stanley Kubrick. Para nadie es un secreto la obsesión que tenía este sujeto por la perfección, pero ¿hasta qué punto esto debe ser visto como algo de genio y no de un psicópata? Tras el fracaso en taquilla de Barry Lyndon, el cineasta optó por adaptar la novela El Resplandor de Stephen King, la cual fue odiada por este último, llamando a Kubrick misógino por la forma en la cual había retratado su personaje de Wendy Torrance, lo cual no sé si sea una exageración o una reacción en el ego de King. Lo que sí es cierto es que detrás de cámaras el suplicio por el que tuvo que pasar Shelley Duvall fue algo muy real. Cerca de un año duró la filmación de este largometraje, en el cual al ser Duvall la protagonista duró todo este tiempo trabajando únicamente ahí, donde su personaje se veía exigida a dar una exageración emocional en cada interpretación, para lo que la actriz, para entrar en personaje, se infligía dolor. Asimismo,
para lograr mostrarse como una persona realmente triste. Entre sus métodos se encontraban cosas como escuchar música triste o pensar en recuerdos infelices. Pero esto es algo que dejó de necesitar, dado que solo pensar en que tenía que ir a rodaje ya la hacía deprimir, pues las constantes repeticiones la hacían sentir fatigada. Pasaba 12 horas del día en el set, dadas las múltiples retomas que exigía el director, llegando a hacer una misma escena 127 veces. En esta, ella debía sostener un bate de béisbol, el cual le sacó ampollas en las manos y le hizo sufrir una inflamación en las mismas. Pero esto no sería todo. Con el tiempo, el estricto método de grabación del realizador neoyorquino hizo que la actriz sufriera de ataques de pánico y depresión, al tener que pasar todo el día en un estado de tristeza que le requería el personaje. Pero esto no fue todo. Detrás de cámaras, Stanley se comportaba con ella de mil amores, teniendo largas charlas junto a Jack Nicholson, pero al momento de iniciar a rodar, todos los miembros de la producción tenían prohibido hablarle. Así, fue ignorada por todo el staff durante un año, aun cuando era la que más se le exigía durante las grabaciones. Además, tuvo un episodio de deshidratación y su garganta se encontraba lastimada evidentemente, y esto lo podemos ver en su voz ronca en varios momentos de la filmación. Años después se retiraría por un tiempo de la actuación, según sus propias palabras, tras ver el mundo oscuro que se encontraba tras de escenas. Y además, a lo largo de los años, esa depresión que desarrolló en la grabación del Resplandor se mantuvo, siendo recordada esa infame entrevista con el Dr. Phil. Kubrick ha sido aclamado por su magnífica técnica, siendo considerado por algunos el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, para mí no es así. Alguien que no sabía dirigir actores no puede ser considerado el mejor director, pues Shelley Duvall era considerada por críticos como una gran actriz, pero por su interpretación en El Resplandor fue acreedora de un premio Razzie a Peor Actriz, siendo esto algo contradictorio a lo que esperaba lograr el director con su horrible método. Años más tarde, en una entrevista, la actriz lloraría cuando un reportero de Hollywood Reporter le mostrara sus escenas en El Resplandor, pues le hacían acordarse de ese episodio amargo de su vida. Pero si crees que estos casos son cosas del pasado, podemos venir más a la actualidad. Es que solo basta con ver los casos que fueron destapados con el movimiento Me Too u otros como los presentados en el documental Quiet on Set, donde se ve que aunque hayamos en gran medida avanzado con el tema de derechos humanos, esta industria tiene mucha tela por cortar que aún no se ha revelado del todo. Justamente hablando del documental de HBO, es importante resaltar que gracias a este fue que pudimos conocer lo que pasaba detrás de las series más afamadas de Nickelodeon y cómo la figura de Dan Schneider tenía actitudes depravadas con sus trabajadores, incluyendo a los jóvenes actores, entre los que se encontraba Janet McCartney, la que a través de su libro Me alegro de que mi madre esté muerta, cuenta cómo durante su estancia en el show, el creador, haciendo una obvia referencia a Schneider, les ofrecía alcohol a los chicos de Carly. Sin embargo, Janet por su parte tuvo que atravesar otras problemáticas para llegar a estelarizar este show. Proveniente de una familia mormona, la carrera de la joven actriz inició desde antes inclusive de su nacimiento. Su madre, una mujer que había tenido el sueño toda su vida de ser actriz, proyectaba en su pequeña hija la oportunidad de ver materializado ese sueño por el cual ella había trabajado pero nunca había alcanzado a lograr. Por lo cual, durante toda su infancia fue sumamente estricta con ella y mantenía un excesivo control encima de su hija, haciéndole chequeos constantes de sus genitales para impedir que padeciera alguna enfermedad, por ejemplo, y bañándose con ella hasta que cumpliese 16 años. Su obsesión por convertir a Janet a una famosa actriz la llevó a olvidar por completo que se trataba de su propia hija. Le mantenía un estricto control de calorías para evitar que engordara. Solo la maltrataba si las cosas no salían como ella quería. La condicionó, haciéndole creer que su vida era para ser una actriz famosa, desarrollando trastornos en el proceso. Aun con esto, el caso de esta actriz logra ser esperanzador, pues aun con todas las múltiples cosas que relatan su libro, logra superarse y salir adelante, impulsando una carrera como escritora, haciendo que no quiera profundizar tanto en este caso, dado que siento que leyendo la historia desde sus propias palabras se logra conectar un poco más con el ser humano que hay detrás de esas letras. Entonces mi invitación es, a leerlo. Como pudimos ver a lo largo de este video, el arte audiovisual ha llegado en ocasiones a extremos que destruyen vidas de personas o que infringen dolor en seres humanos sin ningún tipo de sentido, con el fin de lograr consolidar un producto. Por esto, tomando estos 3 casos, me gustaría reflexionar sobre el arte, como creemos que para lograr una magnum opus, no solo en el cine, sino en la vida misma es necesario pisotear a quien sea necesario, valga la redundancia. Somos humanos, seres sociales por naturaleza, que nos necesitamos unos a otros,
y en ocasiones olvidamos que el otro, aun cuando piensa diferente, siente igual que nosotros mismos, que nuestras acciones en puestos de poder como el de un ejecutivo, un director, un padre o madre de familia repercute drásticamente en los otros, marcando sus vidas para siempre. También como espectadores podemos ser cómplices, inflando figuras que quizás vemos que en su arte son magníficas, llevándolas a un altar permitiendo que sus acciones, por mal que nos parezcan, se perpetúen. Los invito entonces a cuestionarse todo, a alzar la voz y cuando algo que vemos lastima a otro o incluso dar la mano a alguien que lo único que puede necesitar muchas veces es un abrazo o ser escuchado. Gracias por ver este video. Si te gustó, espero te suscribas y le des like. Si hay algo que no te gustó o algo que quieras profundizar, déjame un comentario y conversaremos al respecto.